Hace unos días en mi Facebook recibí un mensaje de un militar retirado que me solicitó hablar de lo siguiente que toca en este podcast. A finales de 2018, justamente en el mes de diciembre y justamente a unos días de terminarse la administración pasada, empezó a haber una cuestión de fraude en contra del personal militar. Curiosamente, este intento de fraude o el fraude consumado, porque mucha gente cayó, desafortunadamente mucha gente cayó, ¿por qué? Porque hubo amenazas de que si no se cumplía el pago que se estaba requiriendo, podrían ser hasta dados de baja del Instituto Armado. ¿Cuál era el fraude que me comenta este militar retirado? Pues el que hubo justamente por las fechas del 15 al 20 de noviembre de 2018. Se supone que les llegó a un grupo de militares una notificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la cual se les ordenaba a estas personas que recibieron la notificación, justamente cuando esta gente, estos militares cobraron su bono anual, recibieron esa notificación de Hacienda, notificándoles el pago de diversas cantidades por concepto de devolución de impuestos. La misma notificación identificaba pagos provisionales inexistentes, por lo que se les cobraba tanto ese monto, además de una actualización y recargo. Cantidades que oscilaban entre los 20,000 a los 31,000 pesos, y cuya fecha límite para ese pago era hasta el día 30 de noviembre de 2018, justamente, y qué casualidad, cuando terminaba el gobierno federal pasado. Muchos militares fueron directamente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda para ver su situación, y el SAT, por escrito, les confirmó que no tenían ningún adeudo pendiente y que estaban al corriente, o sea, que lo que les estaban requiriendo era fraude. Incluso se los dijeron ahí mismo, que no cayeran en ningún tipo de fraudes, su situación fiscal está al corriente, no hay adeudos pendientes. Hay una nota al respecto de Grupo Zócalo, de fecha 16 de noviembre de 2018, de la pluma de Armando López Capetillo, que nos informa al respecto, ¿no? Con lujo de detalles. Ajá. Nos habla de, en específico, que las personas que denunciaron este fraude fueron militares pertenecientes a la guarnición militar de Piedras Negras, sobre todo militares del 12º Regimiento de Caballería Motorizado, de los cuales algunos fueron a las oficinas de la Secretaría de Hacienda para verificar qué era lo que estaba pasando con esta situación. Y al ver que sí se trataba de un fraude, pues obviamente no pagaron nada. Pero lo bonito viene a continuación. Este militar retirado me comenta que él fue uno de los que se negaron a pagar y que se fueron a asesorar directamente a Hacienda, pero recibió amenazas de ciertos abogados, entre ellos César Gutiérrez Priego. Fíjense nada más hasta dónde llega este Junior, hijo de papi. Haciendo investigaciones encontré en el blog Estado Mayor MX una nota del 20 de noviembre de ese mismo año, 2018, de la pluma de Jorge Medellín, donde habla de este fraude, pero a grandes rasgos dice, se habla de un intento de fraude. Hacienda ordena la devolución de saldo a favor tras declaraciones anuales en abril de ese año 2018. Nos comenta que entre Ejército, Fuerza Aérea y Policía Federal se trata de 40,000 afectados,
y en la Marina Armada de México 14,000. A pesar de que la nota está reconociendo que hay un fraude y que el SAT había dicho por escrito a los afectados que no había ningún adeudo, en la nota se entrevista, bueno, se vierte la declaración de César Gutiérrez, quien casualmente asesoró a varios de estos afectados, instándolos a pagar lo ordenado por ese fraude, ayudándoles, entre comillas, a pactar el pago en parcialidades de dicho adeudo. César amagó que no se intenten amparar ni a negarse a pagar, porque lo que tienen que hacer es pagar a fuercitas. César defiende que este fraude no vino de la Sedena. Sin embargo, mi, mi fuente, este militar retirado que me mandó mensaje, me comenta que fue justamente orquestado por la misma Secretaría de la Defensa y que curiosamente pues tuvo a su titular a Salvador Cienfuegos Cepeda. En la nota, César Gutiérrez dijo que si alguien se ampara, o sea, que si alguien intentara ampararse para evitar el pago, el juez va a detectar que el quejoso alteró su declaración de impuestos y que es mejor pagar para evitarse problemas. O sea, hay muchos militares que se fueron a asesorar directamente a las oficinas de Hacienda. No fueron a un despachito de abogados para asesorarse, no, 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 fueron directamente ante la autoridad fiscal, que es Hacienda. La misma autoridad de Hacienda les informó que no había ningún adeudo y que su situación fiscal estaba al corriente. Pero César Gutiérrez, defendiendo que era imperativo pagar ese monto, cantidades entre los 21,000 pesos hasta los 31,000 pesos. Y según esta notificación de Hacienda que les ordenaba el pago, les ordenaba hacerlo en una sola exhibición, o sea, de guamazo. Y esa es una de las cosas que a mí me llama la atención porque fíjense que César pues se las da de muy defensor de los derechos de los militares y que no sé qué, y que él es el que aboga por la gente del ejército y que pobrecitos, ¿no? Pero en este caso estamos viendo que César Gutiérrez, a pesar de que se comprobó que esta situación era un fraude orquestado por quién sabe quién, ahí sí no se sabe quién fue el que metió la cuchara en las cuestiones así de enviar las notificaciones, o sea, esto fue muy, muy elaborado. ¿Por qué? Porque las unidades ejecutoras de pago, las pagadurías del ejército, son las que te entregan tus saberes, son las que te pagan tu sueldo. Y en el ticket, en tu recibo de nómina, pues vienen tus deducciones, viene todo desglosado. Se supone que ahí fue donde les entregaron la notificación de Hacienda. Y César Gutiérrez me sale con la jalada de que este intento de fraude no vino dentro de las filas de la Sedena. O sea, quiero pensar entonces que las pagadurías son oficinas civiles que tienen sus empresas tipo outsourcing y vienen a pagarles a los militares cada quincena. No, no, eso es mentira. Las pagadurías están manejadas por gente de la especialidad pagadores. O sea, un pagador está al mando, sea teniente coronel o mayor o hasta capitán. Y entre su gente, entre las personas que laboran ahí, hay ayudantes de contabilidad, contadores, etcétera. Gente que maneja dinero, gente que tiene que hacer tratos con Banjército y con Hacienda. O sea, tienen que estar al pendiente de cuánto hay que descontarle al personal por concepto de impuestos o por aquellos que fueron vencidos en un juicio familiar que deben pensión alimenticia o que bien destruyeron algún equipo, algún armamento o alguna cosa perteneciente al ejército
se le tiene que practicar el descuento correspondiente a lo destruido, ¿no? Etcétera. Y que una pagaduría, una unidad ejecutora de pagos, me pague mi bono anual, pero al mismo tiempo me suelta un papelito que me diga, ¿qué crees? Que tienes que pagar todos tus bonos anuales, ¿eh? ¿Por qué? O sea, hagan de cuenta que llego a cobrar mi sueldo, me dan un papel, ¿sabes qué? Lo que te acabo de pagar, lo tienes que devolver, ¿eh? Porque no es tuyo. Ah, canijo, o sea, ¿cómo? Y las gentes que se fueron a asesorar a la mera Secretaría de Hacienda y que corroboraron que esto era un fraude y que en la realidad su situación fiscal estaba al corriente sin adeudos, fueron amedrentados por César Gutiérrez, fueron amedrentados por los mandos, porque se negaron a pagar. Pero oh sorpresa, existen las leyes y reglamentos y mucha gente no se dejó y continuaron en el activo hasta que pidieron su retiro. Pero les tocó vivir ese fraude. Un fraude que a todas luces César Gutiérrez promovió. ¿Cómo? Aprovechándose de la situación de estos militares que estaban en esa situación, César les sacó un billete por asesorarlos. Una. Dos, le sacó más billete haciéndolos pagar esa supuesta cantidad que debían devolver, que se comprobó que fue un fraude. Tres, amenazó en el sentido de que si cualquier militar se amparaba, lo que estaba haciendo era ser un evasor fiscal por haberse amparado, o sea, por ampararse. Prácticamente dijo, el que se ampare es un evasor fiscal y el juez lo va a descubrir. O sea, un abogado, supuestamente defensor de los derechos humanos de los militares, amagando así al personal. Vamos, podemos, respecto al fraude, podemos hacernos muchas, conjeturas al respecto de quién fue el responsable. Y obviamente la gente cree, los militares creen, los que están en el activo, y nosotros, los que estamos aquí afuera, creemos que esto fue un año de Hidalgo. Y Cienfuegos Cepeda la supo hacer. Primera, durante su gestión, le negó el grado inmediato a los retirados. Esa lana se la adjudicó, la lana del grado inmediato superior. Si Tomás Ángeles de Aguajare robó como director del ISFAM en el sexenio de Fox, imagínense este ratota, asesorado por de Aguajare, imagínense, Cienfuegos Cepeda, robando con la cuchara más grande. Y justamente a finales del sexenio pasado, en noviembre, a 20 días, casi 20 días de terminado la administración pasada, se les ocurre gestar este fraude para sacar un billetito y que Cienfuegos Cepeda se fuera con billetito, ¿no? Junto con sus allegados, incluidos César Gutiérrez Priego. Aquí es donde los pongo a pensar a todos, auditorio, sobre todo el personal militar, familiares del personal militar que está en prisión, en la prisión militar. Tengan mucho cuidado con César Gutiérrez. Ya descubriendo esta tranza que hizo César en el 2018, descubriendo más cositas que él ha estado haciendo a favor de los mandos militares que reprimen al personal militar y a los civiles allá afuera. Tenemos, por ejemplo, César Gutiérrez no aboga por las víctimas que fueron asesinadas en la masacre de Acteal. Y sabemos perfectamente que fueron militares los asesinos. 45 personas asesinadas en ese diciembre de 1997. Entre ellas, bebés no nacidos, porque había mujeres embarazadas ya casi con 8 meses de embarazo. Todos ellos asesinados por militares.
César Gutiérrez nunca vio por los derechos de los civiles asesinados. Al contrario, él ha estado abogando por los asesinos. Cuando pasó lo de Tlatlaya, cosa que todavía Cienfuegos Cepeda nos debe, se supone que fue un combate en donde los civiles armados se rindieron, tiraron las armas y aún así el ejército los acribilló a sangre fría. Normalmente cuando una persona tiene combate con civiles armados y estos se rinden y tiran las armas, se les aprende, se les decomisa las armas y lo que tengan ahí en sus carros y se les pone a disposición. Y lo que hizo este grupo de militares fue una ejecución extrajudicial. En esas épocas se manejaba el cuento de que fue una acción unilateral de los militares involucrados, que se mandaban solos, supuestamente, eso fue lo que nos dijeron. Pero, señores, estas unidades militares no se mandan solas, siempre tienen un mando, tienen un comandante de regimiento de batallón, tienen un comandante de guarnición, tienen un comandante de zona, tienen un comandante de región. Estas dos, las de región y las de zona, tienen estados mayores que se comunican con el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, y este último es el que da las órdenes para que esa célula militar ejecute o no ejecute algo. Y lo que pasó en Tlatlaya, señores, fue una masacre, fue una ejecución extrajudicial. Y ahí fue una aberración cometida por militares. César Gutiérrez está del lado de los militares asesinos que se mancharon de sangre deshonrosamente. Las peleas se ganan en buena lid, se gana o se pierde, pero cuando se gana, no se cometen este tipo de ejecuciones extrajudiciales. Se pone a disposición a la gente, se incauta lo decomisado, y adiós, a lo que sigue. César Gutiérrez Pliego, como se los he venido diciendo, pues él ha reivindicado a desertores, violadores, insubordinados, entre ellos Jesús Ismael Rangel Vera, un torturador y asesino que desapareció a muchas personas en el año 2000, y que César legaloidemente lo sacó de prisión en 2010, pues dista mucho de ser un defensor de derechos humanos de los militares, porque los militares que saben esto, saben perfectamente que cuando los mandos narcotraficantes tipo Daguajare, tipo Cervantes, tipo Espitia, quieren perjudicar a un militar honorable, como el general Ricardo Martínez Perea, por ejemplo. Vamos a hablar de este caso del general Perea. Su regimiento de caballería, se los comenté hace unos podcasts, les daba palizas a los narcotraficantes de la zona de Tamaulipas, ahí un poquito antes de los años 2000. Tanto así que fue condecorado, fue reconocido y ascendido a general brigadier, era coronel de caballería, táctico, no diplomado. El comandante de la guarnición, el general brigadier diplomado Estado Mayor Guillermo Antonio Ramos Martínez, que fue mi comandante en la Fuerza de Tarea Marte, por cierto, fue el encargado de ponerle el águila y la estrella al entonces coronel de caballería Ricardo Martínez Perea. Pero, oh, sorpresa, a Fox no le gustó esto, le ordena a Vega fabricarlo como culpable, y así lo hacen, por medio de un anónimo, fabricaron como culpable al general Ricardo Martínez Perea y a dos oficiales más de caballería que estaban con él. Lo detienen sin orden de aprehensión, lo tienen incomunicado, lo mandan a prisiones de máxima seguridad, o sea, ya prisiones civiles, y de ahí lo remiten
entre varias prisiones, lo remiten al final ya a las Islas Marías. Y cumple una condena injusta de 15 años. Cumplió y ahorita está libre, pero no está reivindicado, no ha sido resarcido del daño. ¿Por qué? Porque César, Junior César, se ha encargado de ponerle el pie. César Gutiérrez no lo va a ayudar, lo va a hundir, pero siempre va a estar usando su caso para pararse el cuello en YouTube, para colgarse el cogote y monetizar con sus visitas en YouTube. Les comento que al general Ricardo Martínez Perea, cuando fue liberado, fue considerado para ser galardonado con la medalla, con el doctorado honoris causa. Justamente en las fechas en que Tomás Ángeles de Aguajare fue galardonado con lo mismo. Pero oh sorpresa, ese maldito de Aguajare y Macedo de la Concha se opusieron y lograron que al general no se le diera reconocimiento de ninguna especie. Y esas son las verdaderas víctimas, auditorio, que César Gutiérrez ahorita, el caso del general es relevante, sí. César solamente se cuelga de él. Él no ha metido ninguna, ¿cómo se llama? Ningún incidente, no ha hecho ruido con la prensa, no ha metido instancias internacionales como debiera ser, la Corte Interamericana, por ejemplo, Amnistía Internacional. Bueno, se los digo resumidamente, si no fue capaz de reivindicar a su padre, que era inocente, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, mucho menos lo iba a hacer con el general Martínez Perea, ¿verdad? Pero eso sí, César, ni tardo ni perezoso, sí reivindica a desertores, a violadores, a golpeadores, a abusivos, a insubordinados. A eso sí me los reivindica como si fueran víctimas del Estado o presos de conciencia, ¿no? Esa es la gran diferencia, señores. Del caso del general Martínez Perea, César nada más se cuelga. Y desafortunadamente, no sé cómo, por qué, cómo fue la cooptación. La hija del general Martínez Perea, Berta Martínez Ledesma, es incondicional de César Gutiérrez, a pesar de que Berta sabe perfectamente que César no va a mover ningún solo dedo por el general, por su papá. Cuando expuse los audios de la voz de César Gutiérrez, ustedes ya lo escucharon. César Gutiérrez considera al general Martínez Perea como una persona terca, que no se dejó asesorar, pero eso es mentira, señores. El general Ricardo Martínez Perea buscó y ha tocado puertas. Confió en César Gutiérrez por ser el hijo del general Rebollo. Pero César Gutiérrez lo tiene amarrado, lo tiene atado y amordazado. El general no puede hablar porque César ha sido tan hábil en manipularlo, en el sentido de que si el general Martínez Perea busca medios de prensa, busca hacerse oír plenamente como debe ser, César ya le metió el miedo de que si él hace algo así, la Sedena lo va a fregar. Así como con el fraude que les acabo de comentar. Si tú te quieres amparar, eres un evasor fiscal, porque el juez te va a descubrir y va a descubrir que tú evadiste impuestos, ¿eh? O sea, vean el modus operandi de este Junior aprovechado. Y respecto al fraude que les acabo de comentar, tomando en cuenta que este fraude benefició a Salvador Cienfuegos Cepeda, porque es la realidad. Todos los titulares de la Sedena al final de sexenio se roban dinero. Y en este caso fue un robo espectacular, fue un robo muy, muy, muy ingenioso. Pues César optó por defender a Cienfuegos Cepeda prácticamente. No, esto no vino de la Sedena, esto lo hicieron fantasmas, ok.
Pero tienen que pagar, ¿eh? Porque no le puedes dejar de pagar a Hacienda. Y si te amparas, eres un evasor fiscal, ¿eh? Yo los asesoro con todo el gusto del corazón, ¿eh? Yo los ayudo. Mi fuente, el militar retirado que me escribió, me comenta que está muy sacado de onda porque hasta la fecha persisten las amenazas de César Gutiérrez contra él y otro grupo de militares, que se ha revelado. Yo ya le comenté a esta persona que por favor no le tenga miedo. Junior César solamente hace ruido en los medios cuando puede, hablando de muchas babosadas, solamente para darse aires de grandeza, dándose títulos que no tiene, sobre todo por dárselas de experto en temas militares cuando nada más fue hijo de papi militar, que ni siquiera hizo el servicio militar, y ya toda la gente ignorante o ingenua le aplaude como el máximo defensor de los derechos de los militares, ¿no? Mentira. Este señor, ya les dije el caso del general Martínez Perea, le ha metido el pie y no lo va a ayudar, lo va a boicotear, lo va a bloquear como lo ha estado haciendo. Hagamos un poquito de análisis, señores. El general Martínez Perea fue condenado por ahí por 2001. Salió apenas. Habrá salido en 2014, 2015, por ahí más o menos. César Gutiérrez dice, yo liberé a mi general Martínez Perea, yo lo saqué de la cárcel, pero espérate un momento, César. El general cumplió una sentencia injusta, pero la cumplió. No lo amparaste, no hubo apelación, no hubo ningún recurso, tan solo el cumplimiento de la sentencia. Y lo que César dice de que él fue el que sacó al general del bote es mentira, porque el general cumplió una sentencia injusta. Y si nos remontamos a la época de la liberación del general, ¿alguien vio el caso en la televisión, por ejemplo, en las redes sociales? Y no me refiero en el Facebook de la hija o de los amigos del general, no. Me refiero con Carmen Aristegui, porque acuérdense que Daguajare tuvo voz con Aristegui cuando él estaba siendo arraigado. ¿Alguien vio al general Martínez Perea hablando con Carmen Aristegui desde la cárcel? ¿Alguien vio al general hablando con algún periodista o comunicador de Milenio? ¿Con algún periodista de La Jornada? ¿Alguien se acuerda del caso en la época de 2014-2015? O un poquito vámonos atrás, en el Inter, mientras el general estaba siendo encarcelado, mientras estaba en la cárcel. ¿Alguien supo del caso? Hablo de 2008, 2006, 2004. Lo que sí se acuerda alguna gente es cuando fue detenido, por el hecho de lo que Fox dijo, que estaban dando una lección a los narcomilitares, a los narcogenerales, y que el general Perea era una lección, cuando a todas luces era una fabricación de culpables. Pero de ahí en fuera nadie prestó atención, nadie le dio voz, nadie hizo nada. César Gutiérrez, ya cuando el general está afuera, no, yo lo liberé, yo fui. Después del que el general sale libre, pues no hubo nada mediático en su caso. Insisto, no lo vimos en los medios. Apenas hace como 2 sábados, y este que acaba de pasar, Junior César estrena un programita con Vicente Serrano, su amigo, hablando del caso del general. Apenas. Resulta ser que él habla maravillas de lo que él ha hecho al respecto del caso, que él fue el que lo liberó, que no sé qué, que es indignante que se haya fabricado en el general, que se haya fabricado culpable en la persona del general, ¿no? Pero yo pregunto, bueno, y César, siendo que él era su abogado defensor en aquellas épocas donde el general estaba en la cárcel, y César Gutiérrez, dentro del equipo de abogados, él era el encargado de los medios de comunicación. ¿Para qué?
para que el equipo, o sea, el equipo de abogados del general, había gente que iba a las audiencias con los jueces, en los juzgados, pero había quienes, como César, que se dedicaba a buscar medios. Y recordemos que César, que Junior César tiene pues, los medios en la bolsa. Yo no vi a César Gutiérrez moviéndose con Carmen Aristegui, con La Silla Rota, con Milenio, con El Heraldo, con todos los medios que ahorita se mueve, porque desde entonces, desde que él salió con Aristegui en el 2012, él se hizo de los medios. O sea, que no nos vea la cara de tonto César. César Gutiérrez tiene poder y tiene medios para haber reivindicado a su papá 20,000 veces y como para haber reivindicado al general Martínez Perea otras 20,000 veces. Pero como encargado de medios no hizo nada. Y ahorita qué curioso que empieza a hacer ruido con el general. Y como se los dije, esto va a ser nada más para rating, para monetizar, no para darle justicia al general Ricardo Martínez Perea. Solamente lo va a utilizar como los cilindreros usaban a los monitos, ¿no? Con el pocillito para recoger las monedas. Así está utilizando César al general, como mono cilindrero, así con esas palabras. Se los dejo a ustedes ahí, este caso. Y por favor, independientemente de todo lo que hemos comentado, les recuerdo lo del podcast pasado. Mándenme sus denuncias, mándenme sus historias de represión, de abuso, tortura, todo lo que tengan que compartir y que yo pueda remitir a la Corte Penal Internacional. ¿Para qué? Para que los verdugos que los maltrataron a ustedes o a sus familiares sean castigados, porque sabemos que la justicia mexicana no va a hacer nada. Por eso su servidor se va a encargar de remitir sus casos a las instancias internacionales para que nos hagan caso, para que le ordenen a México hacer su trabajo, porque no es justo que nuestro gobierno solamente defienda a narcotraficantes y a torturadores y a las víctimas les siga escupiendo en la cara. Dejen todo en la caja de comentarios. Manden el mensaje a Guadalupe Lizárraga para que ella también reciba todas sus quejas, sus sugerencias, sus denuncias, todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Los Ángeles Press. Las noticias que no se escuchan en tu país.